Buenos días a todos. Mi nombre es Leslie Juliet Olaya Osorio, estudiante del curso de construcción de las subjetividades del grupo 61. Bueno, para el desarrollo de esta actividad, vamos a dar respuesta a la pregunta orientadora, cómo a partir de esas experiencias se construyen diferentes subjetividades, habiendo estudiado pues em, los temas tratados en la unidad 2 fase 3. Bueno, entonces a partir de estas experiencias, Antonio, Socorro y Teresa, se observan subjetividades diferentes que se construyen en función de vivencias específicas de cada contexto. Estas subjetividades son meras respuestas individuales al sufrimiento y a la violencia que ha tenido que sufrir cada uno de los protagonistas. Están moldeadas por condiciones sociopolíticas, geográficas, culturales, de los espacios en los que habitan. Esto demuestra también que la experiencia del conflicto armado no es solo homogénea, sino plural y diversa. Bueno, en el relato de Antonio encontramos que un guerrillero refleja su subjetividad marcada por la ideología y por la política del conflicto urbano. En su testimonio pudimos percibir que la construcción del yo está entrelazada entre las luchas sociales que lo llevaron a él a unirse a la guerrilla. Bueno, en su entorno, que es el urbano, se juega un papel crucial, ya que pues las ciudades, al ser centro de poder político, económico y cultural, ofrecen un escenario distinto al urbano, que es el de la guerra. Uno de estos actores, como lo es Antonio, busca desafiar las estructuras de violencia que están mediadas por la vida urbana, con sus complejidades y pues el anonimato. En el testimonio de Socorro, habitante de la Comuna 13 de Medellín, encontramos que refleja la subjetividad forjada desde una resistencia frente a la violencia sistemática pues, que presenta su comunidad. La Comuna 13 es un territorio emblemático, eh, especialmente durante los 90, en donde se vivió una guerra urbana que fue un escenario de fuertes enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y grupos paramilitares y guerrilleros. Pues en este contexto, la subjetividad de Socorro se construye pues a partir de la experiencia directa con la violencia, con la pérdida y con la lucha por la dignificación de su comunidad. Bueno, por otro lado encontramos el testimonio de Teresa, que es una campesina del Sumapaz, quien revela una subjetividad marcada por el aislamiento y la marginación de sus territorios, de todos los territorios rurales mm, que viven el conflicto colombiano. Pues a diferencia de los relatos urbanos, donde la violencia se vive de una manera como más inmediata y más pública, eh, el testimonio de Teresa refleja una subjetividad que ha sido moldeada por la lejanía del Estado y por la presencia constante de actores armados que pueden llegar a disputar el control territorial. Eso también ayuda a que la identidad de la campesina eh, se resiste a la descomposición del tejido social. Bueno, se encuentra que estas experiencias se ilustran como un contexto que que moldea la subjetividad. En la ciudad, el conflicto que se vive en medio de una lucha ideológica y de una resistencia comunitaria, mientras que en el campo la subjetividad se forja en el aislamiento y pues en el contexto de la tierra. Sin embargo, en todos los casos encontramos que la construcción de la subjetividad está profundamente compuesta por el trauma y por la búsqueda eh, del sentido en medio de la violencia. Y esto pues refuerza la importancia de los procesos de la verdad y de la memoria para la construcción
de la identidad de un país fragmentado por el conflicto, eh, dicho por Martín Baró, 1989. Bueno, muchas gracias. Saludos compañeros y tutor, mi nombre es Diego Quintero. El día de hoy pues estaré dando respuesta a la pregunta orientadora planteada por la tutora en la guía, que es cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades. Mi compañera Leslie había dado respuesta anteriormente a esto, explicando un poco que pues la experiencia de estas tres personas se observa pues, que las subjetividades se construyen en función de la vivencia de cada uno, ¿no? En el contexto distinto de cada uno. Yo concuerdo con esa respuesta y pues de igual manera complemento esa respuesta diciendo pues que las experiencias vividas por los actores del conflicto armado colombiano dan lugar a la construcción de diversas subjetividades debido a las interacciones entre su contexto social, sus vivencias personales y las narrativas que desarrolla. Por ejemplo, pues en el caso de Antonio, como el guerrillero urbano, forja su identidad a partir de una ideología de lucha que justifica su pasado, mientras que Socorro Mosquera, habitante de la Comuna 13, refleja una subjetividad marcada por la victimización y la resistencia ante la violencia. En contraste, pues Teresa, una campesina del Sumapaz, construye su identidad en torno al apego de la tierra y la lucha por la supervivencia. Por su parte, los excombatientes que reconocen su responsabilidad ante estos actos violentos experimentan un proceso tanto de confrontación con su pasado, que genere sentimientos de culpa y el deseo pues, de redención de igual manera. Asimismo, pues cada relato no solo ilustra las experiencias únicas de cada uno, sino que también pues, nos revela el contexto y la historia personal y cómo estas influyen en las formas en que estos individuos pues, se ven a sí mismos y se relacionan con su entorno, resaltando pues, también la complejidad de las subjetividades en el marco del conflicto.